Catalina Noriega, buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues es que una gran verdad es que cada vez que un organismo internacional presenta su reporte de derechos humanos en México, santo Dios, se arma la de Dios es Cristo. Mi querido Héctor, ahora le tocó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero igual sucede cuando se trata de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch o de cualquiera de estos organismos defensores de los derechos humanos, que cuál es su obligación, para qué se crearon, pues para apuntar, denunciar, tratar de que cambie la situación de estas garantías en cualquier país del mundo. Hay que aclarar que lo que acaba de hacer la Comisión Interamericana se hace para todos los países del mundo, por ejemplo, en el caso de la ONU, o en el caso de Human Rights Watch, o en el caso de Amnistía Internacional. Aquí lo importante es la respuesta oficialista. Inmediatamente brincan. ¡Ay, qué barbaridad! El informe está sesgado, no tiene razón en muchos aspectos. Lo importante sería que vieran las recomendaciones y se pusieran a trabajar en tratar de resolver esa problemática que les están haciendo ver y que, por supuesto, tiene forma de solucionarse. ¿Qué recomendaciones les hicieron, mi querido Héctor? Pues mira, no vinieron a descubrir el hilo negro, porque todos las conocemos, pero son muy de destacar. Por ejemplo, ellos apuntaron a 7 factores que provocan una increíble violencia y que si se fueran resolviendo estos conflictos, se abatiría la violencia. ¿Qué dijeron, por ejemplo, mi querido Héctor? Es muy largo nombrar todo a lo que apuntaron, pero ¿qué destacó? Volvemos a lo mismo. La corrupción y el crimen organizado. ¿De qué se trata? De esa colusión que existe entre estos sátrapas bandoleros y quienes, autoridades de todas las jerarquías. En particular, se refirieron a la problemática tan seria de esas policías municipales vinculadas en casi su mayoría al crimen organizado. ¿Qué ocurre con esas policías municipales? Pues lo vimos en el caso de Iguala, y ahora, para agravar la situación, estamos viendo
policías estatales de Veracruz vinculados con la desaparición de los 5 jóvenes de Tierra Blanca. Mi querido Héctor, si en este país se dan tragedias como la de Ayotzinapa, como ahora el que se vuelva a repetir en Tierra Blanca, ¿qué es de esperarse que digan de una república en la que no existe ningún control en la seguridad, a extremos de que hay una desaparición, Ayotzinapa, que hizo voltear los ojos del mundo entero a este trópico, y ahora resulta que se vuelve a producir en Veracruz? Mi querido Héctor, mientras no se cambien los horrores cotidianos que se viven en este país, no tenemos por qué aspirar a que vengan del exterior, analicen lo que está sucediendo y nos pongan como a lazo de cochino. Aparte de la corrupción, ¿a qué se refirieron? Pues a los actores estatales. ¿Qué ha pasado al sacar al ejército de sus cuarteles para involucrarlo en el combate al crimen organizado? Pues que han habido muchísimos casos de violaciones terribles a los derechos humanos. ¿A cargo de quién? De algunos miembros del ejército. Nadie está culpándolos a todos, ni mucho menos. Al contrario, todavía tenemos un ejército que da muchas garantías a la sociedad, pero de que hay elementos, palabra que odio, pero así es, elementos que fallan en el respeto a los derechos humanos, los hay. Al igual que quienes, ministerios públicos que se prestan a cualquier tipo de trapacería. Otro problema al que apuntaron y que tiene solución, las autodefensas. Grupos que surgieron, ¿por qué? Por la desesperación de la población que no tiene respuesta de las autoridades, las que demuestran una absoluta ineficacia, cuando no colusión con el crimen, y al no recibir respuesta, la sociedad civil empezó a armarse, se crearon estos grupos de autodefensas. ¿Y en qué acabaron? En que naturalmente muchos de ellos se volvieron, igual que lo criticaban, delincuentes y violentos. Y ese es el punto. Se está generando una violencia muy seria que resulta imparable porque no se llevan a cabo estrategias para detenerla. También se refirieron a las fuerzas privadas de seguridad. Si hacemos memoria,
¿Cuál fue uno de los motivos del surgimiento del Frente Zapatista? Pues nada menos que las Guardias Blancas. Esas Guardias Blancas que se crearon en Chiapas, que tenían todos los cafetaleros, los grandes industriales y empresarios. ¿Para qué? Para hacer frente, según ellos, a la inseguridad, y que provocaron una violencia terrorífica sobre la población. Estas Guardias Blancas no han desaparecido. Actualmente, empresas nacionales e internacionales crean sus propios cuerpos de seguridad. ¿Con quiénes? Con individuos de los que ni siquiera hay una investigación seria y que muchos de ellos, ¿de dónde provienen? De la misma delincuencia. De manera que son personas que no tienen ni los controles, ni la calidad moral, ni nada como para andar actuando, y lo hacen a nombre propio y también ejercen violencia. Después de eso, pues mi querido Héctor también se refirió esta Comisión Interamericana, por supuesto, a la desigualdad. Esa desigualdad imperante en este país, en el que, mi querido Héctor, un 46% de la población vive en la pobreza, mientras un mini puñado de ricos vive en la absoluta opulencia. ¿Qué detectaron? Que en aquellos lugares donde hay un mayor número de pobres, por supuesto que se incrementa la violencia. Y luego la impunidad. Un 98% de casos de expedientes sin resolver. ¿Qué te puedes esperar de un país en el que no hay sanciones a los delincuentes? Pues que se repita la delincuencia. La impunidad es la madre de todos los delitos. Y por último, apuntaron al tráfico de armas. Esas armas que desde hace unos años provienen de Estados Unidos, que han llenado a los cárteles de todo tipo de herramientas de la muerte, que por supuesto no están registradas y por lo tanto tampoco hay ningún control sobre ellas. Yo creo que si el gobierno fuera un poco listo, tendría que hacer caso de estas recomendaciones. ¿Qué le están diciendo? Por un lado, le dicen que volvemos a lo mismo, hay una crisis impresionante de derechos humanos. Pero por el otro también le comentaron que han habido ciertos avances. Si vienen y ven, están viendo con objetividad el que está fuera, siempre puede hacer un mejor análisis. ¿Por qué? Porque no está involucrado en el conflicto.
De manera que si le están haciendo estas recomendaciones, lo que tendrían que hacer es aprovechar estos estudios serios, estudios que se hacen por personas especializadas en este tipo de conflictiva, pues aprovecharlos y decir, correcto, andamos mal, pero vamos a tratar de modificar las cosas. En ese caso, otro gallo nos cantaría. Tomaremos nota, Catalina. Gracias por hoy y hasta el siguiente. Igualmente, mi querido Héctor, y que pasen muy buenos días. Aquí tenemos el modo de comunicarnos con Catalina Noriega. Es su correo electrónico. catalina.nq@hotmail.com. catalina.nq@hotmail.com.